Buenos días a todos y bienvenidos una vez más a esta nuestra casa de la vida virtual. Hoy tenemos un vídeo de estos que me gustan tanto y espero que a vosotros también, en los que analizamos un texto egipcio viendo el texto original, acercándonos al documento en el que está escrito y viendo cómo los egipcios se expresaban al tratar distintos temas. En el vídeo de hoy, por tanto, volvemos a coger nuestra paleta de escriba y nuestros papiros y vamos a ver qué nos tienen que contar los egipcios acerca de un tema muy interesante. El papiro que vamos a ver hoy es el papiro 1880 del Museo de Turín. Y si os digo esto, probablemente no lo reconozcáis, no os diga nada. Pero si os hablo del famoso papiro de la huelga de Turín, es probable que esto empiece a ser ya más familiar. Se ha hablado mucho sobre la primera huelga registrada de la historia. Es una huelga que tuvo lugar en el año 29 del reinado del faraón Ramsés III en el Reino Nuevo, y en la que participaron los trabajadores de Deir el Medina, de esta aldea de trabajadores que construyeron las tumbas de los reyes de este periodo, en el Valle de los Reyes, Valle de las Reinas, y que residían en una aldea que llamamos Deir el Medina. Y bueno, hemos hablado ya en varios vídeos sobre estos trabajadores. Así que sin más vamos a pasar a el PowerPoint, como siempre. Y esta imagen os la he mostrado ya varias veces. Estamos en esta aldea de trabajadores de Deir el Medina. Como podéis ver, es una aldea que está localizada en la parte ya desértica del Valle del Nilo. El valle está al fondo, lo podéis ver en la fotografía, es la parte que tiene vegetación, y estamos ya en la parte que es el desierto. Estamos en la zona de montañas de Tebas Occidental y al otro lado de la montaña se encuentra el Valle de los Reyes. La localización de distintos monumentos, de distintos lugares en esta zona va a ser importante en este vídeo, y veremos un mapa más adelante para localizarnos, para ver dónde está cada cosa. Si pasamos a la siguiente diapositiva, os muestro aquí el papiro del que vamos a hablar. El papiro de Turín 1880 está escrito por ambas caras, y la parte en la que tenemos los textos que están datados en fechas anteriores, en fechas más antiguas, es lo que llamamos el verso. Y voy a aprovechar este vídeo para explicaros un poco cómo describimos un papiro en papirología. Para ello voy a utilizar este papiro que os he enseñado ya varias veces, que es una copia que he hecho yo de una de las fórmulas del papiro Edwin Smith, que es uno de los papiros médicos más famosos, y voy a utilizar esto para explicaros ¿por qué hablamos del recto y del verso de un papiro? El recto y el verso de un papiro es como lo que llamaríamos el anverso y el reverso. El anverso es normalmente la cara principal, es lo que llamamos en papirología el recto, y el verso, el reverso, es la parte posterior. Normalmente los papiros se escribían en el verso, en la parte principal, en primer lugar, y después en el verso. ¿Y qué es lo que nos hace distinguir estas dos caras físicamente? Pues bien, si sabéis cómo se fabrican los papiros, el papiro se fabrica a partir de una planta, la planta del papiro, y para componer las páginas como esta se cortaba el tronco, el tallo del papiro en una serie de láminas, y estas láminas se distribuían de forma horizontal y después otra capa vertical que creaba esta especie de entramado. Los jugos de esta planta del papiro actuaban como pegamento que al secarse hacía que estas distintas capas se quedasen unidas unas a otras. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que en una cara del papiro tendremos estas bandas de forma horizontal y en la otra de forma vertical. Si pensáis a la hora de escribir, sería siempre más fácil, si estamos escribiendo en líneas horizontales, escribir en la parte en la que estas franjas de papiro estaban distribuidas de forma horizontal, ¿de acuerdo? Ya que estas fibras del papiro actuarían como un poco como las líneas que tenemos nosotros en nuestras libretas que están pautadas, ¿de acuerdo? Para indicarnos cómo escribir para seguir escribiendo de forma recta. Esto es lo que he hecho yo en este papiro, y si lo acerco a la cámara os daréis cuenta que la parte que he utilizado para escribir es la que tiene de forma más pronunciada esas líneas horizontales.
Si le pegamos la vuelta al papiro, veréis que las líneas verticales en esta cara son más prominentes. Por lo tanto, la parte que yo he escrito aquí sería el recto del papiro y la parte posterior sería lo que llamamos el verso. Lo que estáis viendo en la pantalla es el verso de este papiro de Turín. Y me podríais preguntar, entonces si los textos que primero se escribieron aquí en este papiro están en el verso, en la parte de las líneas verticales, esto es un poco contradictorio con lo que nos estás diciendo, y sí, lo es, pero por eso tenemos que ver cuál es la historia de este papiro en concreto. Los papiros, y sobre todo los papiros administrativos, pero bueno, también esto es válido para los literarios, se reutilizaban muchas veces. Si un documento ya no era necesario, lo que se hacía era borrarlo. Tened en cuenta que la tinta que se utilizaba era una tinta de base de carbón que se podía eliminar con agua. Lo que hacían era borrar ese documento y volver a utilizar el papiro. Entonces lo que se hizo aquí fue eso mismo, se borró la parte posterior para escribir detrás de un documento. Por lo tanto teníamos un documento escrito en el recto, que era la parte principal, se escribió en el verso, en la parte posterior, digamos la parte secundaria, todas estas anotaciones que tenéis aquí, que tienen que ver algunas de ellas con este asunto de la huelga, y después el escriba le pegó la vuelta, borró el documento que había antes en el recto y siguió escribiendo posteriormente. Por ello tenemos los documentos que tienen que ver con la huelga en la parte posterior, empezando, y luego, como necesitaba más espacio, borró el documento que había en el recto, en la parte que digamos sería la principal. En lo que vamos a ver en este vídeo nos vamos a centrar de hecho en los textos que hay, no en el verso, sino en el recto del papiro. Y en concreto en estas partes que veis aquí. Describiendo el papiro en términos más generales, al igual que otros documentos que hemos visto de esta fecha del Reino Nuevo, está escrito en escritura hierática, como podéis ver en este caso solo con tinta negra, y como es escritura hierática, los textos se escriben de derecha a izquierda. Por lo tanto, la primera columna va a ser la localizada a la derecha y seguiremos encontrando distintas columnas. Estas columnas equivalen a nuestras páginas escritas en este sentido, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es leer el texto que aparece en esta sección que veis aquí, que es la parte primera de la primera columna, y luego leeremos estas líneas de la parte superior de la segunda columna, ¿de acuerdo? Los textos que tenemos en todo el papiro no todos tienen que ver directamente con la huelga, y os hablaré un poquito más sobre esto hacia el final del vídeo. Pero vamos a pasar ya directamente a el texto. Aquí os amplío un poco las primeras líneas que vamos a ver para que podáis ver un poco el aspecto que tiene el papiro, el aspecto que tiene la escritura. Como podéis ver, en la conservación del papiro se han utilizado toda una serie de cintas para mantener estos fragmentos unidos y en la posición que toca para que cuadren, como podéis ver, las líneas. Y bueno, este es el aspecto que tiene el primer texto que vamos a ver. Es la columna 1, como podéis ver aquí, las líneas 1 a 6. No vamos a leer todo, nos vamos a centrar en algunas frases para que no se nos haga eterno el vídeo. Lo que os pongo aquí es una transcripción jeroglífica. Para todos los que estéis estudiando lengua egipcia podéis seguir el texto jeroglífico aquí. Esta transcripción jeroglífica es de la edición de Documentos Administrativos Ramésidas publicada por Alan Gardiner, y lo que podéis ver aquí es el texto. Podéis ver que se lee de derecha a izquierda. Recordad que los jeroglíficos que tienen cara siempre miran al comienzo del texto, todos ellos están mirando hacia la derecha, con lo cual el comienzo del texto está en la derecha, y la lengua en la que está escrito este papiro es el neoegipcio. El neoegipcio es la fase de la lengua que se hablaba durante el Reino Nuevo y es por tanto la fase de la lengua en la que van a estar escritos los documentos administrativos. Por ello, una de las cosas que yo destaco más a mis estudiantes es que es muy importante aprender lengua egipcia, y sobre todo si uno va a especializarse en el Reino Nuevo, no solo aprender egipcio medio, que es por lo que empezamos, sino conocer muy bien el neoegipcio para poder
obtener todos los matices de estos textos. Los matices van a ser importantes, sobre todo cuando tratamos de textos administrativos y sobre todo textos con un carácter, digamos, algo legalístico, como sería el caso de este texto. ¿Cómo podemos describir este texto? Se ha descrito como un memorándum, es decir, una recopilación de distintas situaciones, de distintos casos, con intervenciones de distintos individuos alrededor de un asunto. Estos documentos, cada sección presenta una fecha. Aquí podéis ver la fecha, no la he transliterado aquí, pero podemos leerla. Está un poquito deteriorada, pero podéis ver los signos de año de reinado y después podéis ver estos arquitos. Cada uno de estos arquitos equivale a 10, con lo cual tenemos 20 y después tenemos 9 palitos. Es el año 29. No nos indica el reinado de qué rey se trata, pero por los nombres que aparecen nombrados, tened en cuenta que conocemos muy bien quién es quién en Deir el Medina y por la longitud tan extensa de este reino no puede ser otro rey que Ramsés III. Con lo cual estamos en el año de reinado 29, aquí podéis ver una lunita, este es el signo para mes, es el mes segundo, el mes 2 de la estación de Pérez, que es la estación que nosotros solemos traducir como el invierno. Recordad que el calendario egipcio tiene 3 estaciones. Y después tenemos este signo del sol, está también un poquito deteriorado, que nos indica que es el día, y después podéis ver un arquito como los que teníamos aquí delante, que es el 10, con lo cual estamos en el día 10 del segundo mes de la estación de Pérez, de la estación del invierno, del año 29 del reinado, aunque no lo diga ahí, de Ramsés III. Y vamos a empezar con el texto. ¿Qué nos dice el texto? Os he marcado aquí en amarillo el texto que vamos a leer y podéis ver aquí que empieza con Jerupen, literalmente este día, Sesh ta 5 Inebet, en Pajer, Inta Iset, Erjet. ¿Y qué quiere decir esto? Pues Jerupen en este día, literalmente aquí tenemos el pasar, es un infinitivo, o pasando, ta 5 Inebet, los 5 puestos de vigilancia, las 5 fortificaciones. Esta palabra viene de la palabra Ineb, que significa muro, y esto eran unas fortificaciones que existían entre Deir el Medina y el valle para vigilar toda la zona de la necrópolis. Eran los puestos de vigilancia de los llamados Medjay. Los Medjay originalmente era el nombre de una tribu nubia, pero fueron empleados, sobre todo en este periodo, como digamos que la policía de toda la zona de la necrópolis, para cuidar de la necrópolis. Y si os suena de la película de la momia de 1999, los Medjay eran también los encargados de que esta momia Imhotep no se despertase, con lo cual sigue con este papel, siguieron en la película con este papel como guardianes de la necrópolis. Con lo cual tenemos los 5 puestos de vigilancia en Pajer, literalmente de la tumba. Y la tumba, este Pajer, es la designación que tenemos no solo para la zona de la necrópolis, sino también para Deir el Medina, para todas estas construcciones que se localizaban, instituciones que se localizaban en la necrópolis tebana. Con lo cual, los trabajadores de la tumba son los trabajadores de Deir el Medina. Después tenemos esta preposición que introduce el agente por Taiset. Y Iset es una palabra muy interesante. Yo lo he traducido aquí literalmente como la tripulación, y es que Iset es el término que se utiliza para la tripulación de los barcos. Y si recordáis, en vídeos anteriores os he dicho que Deir el Medina estaba organizada en 2 partes. Si veis una imagen de la aldea, como la foto que os he mostrado al inicio, podréis ver que la aldea estaba dividida por una calle y tenía 2 lados de forma longitudinal, con 2 lados. Los trabajadores de Deir el Medina se clasificaban por la tripulación de la izquierda y de la derecha, y se ha querido ver en esta división una división también del trabajo en las tumbas. Una parte de estos trabajadores trabajaría en la parte izquierda de la tumba, de las paredes de la tumba. Tened en cuenta que estas tumbas son excavaciones largas,
y otra parte trabajaría en la parte contraria, en la parte derecha. Con lo cual, la tripulación, y es como un barco, si pensáis en un barco tenemos remeros a un lado y a otro, la tripulación de la izquierda y de la derecha. Se utiliza la misma terminología para designar a estos trabajadores, con lo cual tenemos Taiset como la tripulación, se refiere a estos trabajadores. Y después tenemos Erjet, que es una fórmula que introduce el diálogo, diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, en este día que hemos visto en la fecha anteriormente, lo que ocurre es que los trabajadores de Deir el Medina salen de su aldea, cruzan estos 5 puestos de vigilancia y dicen, y vamos a ver qué es lo que dicen en la siguiente diapositiva. Dicen, Tuen Heker en Jeru 18 Ak Empa Abed. Dicen, Tuen Heker en, estamos hambrientos. Si estudiáis egipcio medio os daréis cuenta de que esta no es la forma común de expresarse en egipcio medio. Esto es una forma que tenemos que se introduce con unos pronombres especiales que llamamos pronombres proclíticos en neoegipcio. Con lo cual, esta es una forma de indicar el presente. Tuen heker en. Y heker en es un estativo. Estamos en el estado de estar hambrientos, ¿de acuerdo? Estamos hambrientos. Y luego dicen, Jeru 18 días, Ak Empa Abed, han pasado en el mes. Han pasado 18 días en el mes. ¿En qué mes? Pues como hemos visto en la fecha, estamos en el mes segundo de la estación de Peret. Esto equivaldría al mes sexto del año, ¿de acuerdo? La estación primera que tenemos en el año es Ajet. Esta estación tiene 4 meses. Si estamos en el segundo mes de Peret, que es la siguiente estación, estamos en el mes 6. Han pasado ya 18 días de este mes. Y si seguimos más adelante, esto es lo que han dicho, y entonces, ¿qué hicieron? Yusen Gemes Gerpehui Entahut Mengeperre. Y se sentaron en la parte posterior, y daos cuenta que esta parte Pehui, esta parte posterior, está escrita con la parte posterior, con los cuartos traseros de un león, la parte posterior, Entahut Mengeperre, del templo o del precinto de Mengeperre. ¿Quién es Mengeperre? Mengeperre es Tutmosis III. Se sentaron en la parte posterior del recinto del templo de Tutmosis III. Ahora vamos a saltar una parte del texto. En esta parte del texto vienen una serie de oficiales, incluido el escriba de Deir el Medina y toda una serie de oficiales que van a escuchar qué es lo que tienen que decir estos trabajadores. Como veis, se han sentado en esta parte, es probablemente la primera sentada de la historia. Se han sentado y no van a moverse hasta que les escuchen. Si saltamos esa parte del texto y llegamos aquí, nos dicen por cuánto tiempo están estas personas, estos trabajadores sentados allí. Nos dicen, Weresh u Jeru em setten, pasaron el día en ese lugar. Y Sejer u en Pajer, y pasaron la noche. Sejer significa pasar la noche o dormir. En Pajer, ya hemos visto esta palabra, Pajer, la tenéis aquí en jeroglíficos, que es la tumba, es decir, por la noche vuelven a Deir el Medina, vuelven a la aldea para dormir, ¿de acuerdo? Entonces pasaron todo el día allí y por la noche volvieron a la tumba. ¿Y qué pasa a continuación? Tenemos otra fecha que podéis ver aquí, que tampoco os he traducido, pero veis, es el día siguiente. O sea, tapado un poquito aquí con el cuadradito, pero como podéis ver es la misma fecha, es el año 29 del reinado de Ramsés III, el mes segundo de la estación de Peret y el día es el día 11. Entonces, ¿qué ocurre al día siguiente? Pues al día siguiente, Sesh u an, pasaron de nuevo. Recordad que este Sesh era el verbo que habíamos visto ya antes. Lo tenéis aquí y lo tenéis también aquí arriba. Es el verbo pasar. Con lo cual pasaron de nuevo. ¿Qué es lo que pasaron? Pues pasaron por estos puestos de vigilancia y Pej u alcanzaron, y de nuevo tenemos este signo que os he dicho de los cuartos traseros del león, que antes significaba la parte posterior, pero es también el verbo pej, que significa alcanzar. Y pensad que cuando un animal está cazando a otro, lo primero que le alcanza son los cuartos traseros. Podéis ver cómo se elaboran esta terminología. Con lo cual tenemos pej u paseba en Jereshi en Tahut User Maat Ra. Alcanzaron
la puerta, Pa Seba, la entrada, del muro meridional en Yerresi, en Tahut del templo de Usermaatre Setepenra. ¿A dónde han ido este día? Pues este día, en lugar de ir al templo de Tutmosis III, han ido al templo de Usermaatre Setepenra. ¿Quién es este? Es Ramsés II. Han ido ahora al Rameseum. Entonces, si pasamos a este es un mapa que he sacado de Wikipedia, no es muy bonito, pero es útil para que veáis dónde está ocurriendo todo esto. Todo esto que veis en marrón es la montaña tebana y lo que veis en verde es el valle. Y toda esta parte amarilla es la parte de desierto que veías en la foto al principio del vídeo, que hay entre la zona propiamente dicha de la montaña, aquí podéis ver, esto es la entrada al Valle de los Reyes, y la zona del valle y la zona de esta montaña. Como podéis ver, Deir el-Medina se localiza aquí, está detrás de esta montaña que contiene la necrópolis de Kurnet Murai, como podéis ver. Entonces tenemos la aldea y después tenemos toda una serie de templos funerarios de distintos reyes del Reino Nuevo localizados en ese límite entre la zona de vegetación y la montaña. ¿De acuerdo? Entonces el primer día estos trabajadores salen de Deir el-Medina y van hasta aquí, hasta el templo de Tutmosis III. Y al día siguiente, por la noche, como hemos visto, se vuelven a Deir el-Medina y al día siguiente vuelven a salir y en este caso van al Rameseum. Y el Rameseum se encuentra aquí. Y os preguntaréis, ¿por qué? ¿Por qué están yendo a estos templos en concreto? Pues como veremos en una imagen más adelante hacia el final del vídeo, estos templos eran los lugares en los que se guardaban todas las raciones, todo el grano, todos los productos con los cuales se pagaba a estos trabajadores. Recordad, como os he dicho en otros vídeos, que estos trabajadores estaban empleados directamente por el faraón para construir las tumbas y por tanto ellos no eran agricultores, eran pagados directamente por el Estado y eran administrados, esta aldea era administrada directamente por lo que podríamos llamar el primer ministro, el visir. Con lo cual, estos lugares, estos templos funerarios que tenían grandes almacenes, eran el lugar donde se guardaban las raciones, con lo cual ellos van directamente donde saben que se encuentran los recursos con los cuales se les tiene que pagar, a exigir este pago. Si seguimos viendo el papiro, vamos a pasar ahora a la columna segunda, esa parte superior, y es el texto que podéis ver aquí. Vamos a centrarnos en las líneas 2 a 5 de la columna segunda del recto del papiro. Entonces, si pasamos a la transcripción de Gardiner, vamos a centrarnos en una serie de frases. Esta primera que podéis ver aquí dice Uherjed en Sen, y ellos les dijeron. Aquí tenemos de nuevo a los trabajadores de Deir el-Medina dialogando con los funcionarios que tienen que pagarles. Entonces, los trabajadores de Deir el-Medina les dicen a estos funcionarios Ir en peg nau, erhat heker, erhat ibu. Lo que tenemos aquí, este IR, podéis ver esta reduplicación, equivale, esta reduplicación de la yod que aparece al principio, es lo que veis aquí, es lo que llamamos una yod protética y nos indica distintas formas verbales y por esto es importante prestar atención a la gramática. Esto que veis aquí es lo que llamamos un tiempo segundo. Los tiempos segundos, una designación que utilizamos en egiptología que realmente no significa nada, simplemente porque en copto tenemos tiempos primeros, tiempos segundos, incluso tiempos terceros, pero no es algo que describa lo que significa esto. Lo que un tiempo segundo hace es destacarnos un elemento que aparece posteriormente en la frase, en este caso un elemento adverbial. Nos indica que el complemento adverbial de esta frase es lo que es importante dentro de la frase. Si lo traducimos de forma literal, lo que nos dice es que nosotros hemos alcanzado estas cosas, es decir, hemos llegado a este lugar debido al hambre y debido a la sed. Debido al hambre y debido a la sed es este complemento adverbial, que ese tiempo segundo nos está diciendo que es el elemento importante de esta frase. Para enfatizar esto en nuestra traducción lo que hacemos es ponerlo delante y traducimos. Es debido al hambre y debido a la sed que hemos alcanzado estas cosas, es decir, eso es la traducción literal, que hemos llegado a este lugar, es decir, es porque tenemos hambre y porque tenemos sed que hemos venido a este lugar, ¿de acuerdo? Que hemos venido a quejarnos. Y continúan diciendo, Men hebesu,
men sekenenu, men remu y men semu. No hay ropa, no tenemos ungüentos, no hay pescado, no hay verduras. Se están quejando no simplemente de que no tienen las raciones básicas, de hecho no están reclamando en este caso que les paguen el grano, que es básicamente el pago básico para ellos. Recordad que la base de la alimentación egipcia se realizaba con grano, pan y cerveza, ¿de acuerdo? En este caso están reclamando otros elementos que también les tenían que ser pagados por el Estado y que hacían que tuviesen una calidad de vida decente. Los trabajadores de Deir el-Medina, dentro de todos los trabajadores que había en Egipto, vivían bastante bien. Entonces se les daba ropa, ungüentos, pescado y verduras. Y siguen diciendo, Hab en Per'aa, notificad al faraón. Recordad que os he dicho que estos trabajadores dependían directamente del Estado, es decir, del faraón. Notificad al faraón, Payen Neb, nuestro buen señor. Recordad que estos son los posesivos que encontramos en neoegipcio. En egipcio medio, los que estudiáis lengua egipcia sabéis que el posesivo se forma añadiendo un pronombre sufijo. En este caso, en neoegipcio encontramos construcciones perifrásticas, es decir, una palabra extra que nos indica esta connotación, en este caso de posesión. Nuestro buen señor. Ger Ersen, con respecto a ello, sobre ello. Y metuten, esto es una forma que llamamos el conjuntivo, que continúa con el sentido de la forma verbal que aparecía arriba, en este caso era un imperativo, en este caso, y notificad, vosotros, segunda persona del plural, a el visir, metuten hab en chati, chati es el visir, os he dicho que el visir se encargaba directamente de los asuntos de Deir el-Medina. Pai en Geri, nuestro superior, notificad al visir, nuestro superior, Yertu enen a en ang, de modo que provisiones nos sean dadas, que se nos entreguen las provisiones. Y provisiones literalmente es a, que es el brazo, el medio, a en ang, el medio de vida, nuestro medio de subsistencia, de vida. Y si seguimos con la última línea de esta sección, leemos Iutu gerja en sen diu en abed 1, pered en pajero. Y las raciones del primer mes, diu es la palabra que tenemos para raciones, la tenéis escrita aquí, di es el verbo dar, con lo cual las raciones es aquello que es entregado, y notad cómo el determinativo que tenemos, el clasificador que nos indica la categoría de esta palabra que tenemos, es una especie de saco echando grano, con lo cual es la palabra básica para raciones, pero tened en cuenta que lo que estaban reclamando aquí no era grano, ¿de acuerdo? Es simplemente la palabra genérica. ¿Y qué raciones son? Son las raciones de el Abed 1, del primer mes de Pérez, ¿de acuerdo? Que hemos visto antes. Las raciones del primer mes de Pérez. Recordad que hemos visto en las fechas que estaban ya en el día 10 y el día 11 del mes segundo de Pérez. Las raciones que les tienen que dar, que les han dado en este momento, son las del mes anterior, con lo cual llevaban más de un mes sin pagarles estas raciones. Esto nos hace entender por qué se están quejando. Entonces fueron entregadas, fueron llevadas en pajero, en ese día. Entonces en ese día, después de que se quejasen, se les pagaron estas raciones. Hasta aquí es lo que vamos a leer, pero como os he dicho y como podéis ver en el papiro, esto es el principio, sigue habiendo más texto en este papiro. Van a seguir habiendo retrasos en el pago de estas raciones en los siguientes meses de este año 29 de Ramsés III, y vamos a seguir viendo a estos trabajadores acudiendo a otros templos para quejarse. Tenemos también otros documentos que se refieren también a problemas en la distribución del grano, de las raciones durante este año, con lo cual esta no es la única evidencia que tenemos de estos problemas. Pero lo interesante de todo esto es que hacia el final del papiro tenemos también referencia a una serie de enfrentamientos entre los trabajadores y una serie de problemas que estaban teniendo lugar entre distintos individuos dentro de Deir el-Medina. Y se hace referencia, de hecho, a unos asuntos que ocurrieron con un tal Paned, del que os puedo hablar, es un personaje muy notorio, muy famoso de Deir el-Medina, que habían ocurrido 30 años antes.
en los que, bueno, este Panev, que era un individuo, un buen pieza, había violado a una serie de mujeres, de trabajadores del poblado, había robado incluso de la tumba del rey. Hay incluso un pasaje en el que se nos dice que estaba sentado encima del sarcófago del rey, bebiendo y bueno, bebiendo vino y diciendo toda serie de cosas sobre el rey, con lo cual este era un buen pieza, un buen individuo, y se hace referencia a él porque al parecer hay otro individuo que está también haciendo algún tipo de acciones similares. Haré un vídeo sobre este tema más adelante. Además, este es un tema que a mis alumnos les suele gustar mucho y que analizamos en clase también de este modo, con los documentos originales. Y bueno, pues lo que tenemos, como digo, es referencia también a ese asunto que no tiene mucho que ver con el tema de este tema de la huelga. Con lo cual, como siempre, cuando analizamos un documento del Antiguo Egipto o de cualquier periodo histórico, nos tenemos que preguntar por qué tenemos este documento, por qué se escribió este documento. En la parte del verso, que como os he dicho es la parte en la que tenemos una serie de textos que están datados antes de todos estos eventos, tenemos toda una serie de listas con los personajes, los individuos que se dedicaban a llevar todo este tipo de raciones a la aldea, a esta aldea de Deir el-Medina. Con lo cual tenemos un poco de mezcla de distintos elementos en este papiro. No sabemos, no aparece quién escribió este papiro, pero distintos investigadores lo han atribuido a un escriba que es bastante conocido de este periodo, el escriba Amennacht, que había sido puesto en este puesto de escriba de Deir el-Medina por el visir que había entonces, y es posible que esté utilizando toda esta serie de problemas que están ocurriendo en la aldea y también estas referencias a toda una serie de crímenes y de actos negativos que estaban llevando a cabo distintas personas en la aldea para fines propios. Con lo cual siempre tenemos que ser muy críticos cuando leemos estos documentos y también tenemos que tener en cuenta que cada documento que vemos del pasado es una conversación a la que nosotros llegamos a la mitad. No tenemos toda la información, no tenemos lo que ha ocurrido antes y en muchos casos no tenemos lo que ha ocurrido después. Con lo cual, a la hora de evaluar también toda esta serie de reclamaciones que están haciendo los trabajadores y cómo están expresadas por el escriba que las estaba poniendo por escrito, tenemos que tener en cuenta que este tipo de fraseología y el uso de distintas palabras puede deberse a distintos fines. Estas personas pueden tener un fin determinado a la hora de crear estos documentos. Como habéis visto, las reclamaciones dicen tenemos hambre, tenemos sed, pero realmente lo que están reclamando no son las raciones básicas de su alimentación básica, es decir, el grano. No están reclamando en ningún momento que les falta el grano con el que harían el pan y la cerveza, que serían la base de su alimentación, sino toda una serie de elementos que contribuyen a su estatus de vida y a tener una vida mejor. Con lo cual, estas reclamaciones de tenemos hambre, es probable que no estuviesen muriéndose de hambre, pero obviamente les perjudicaba el no recibir todas estas raciones, ya que aunque no se muriesen de hambre, no tenían el mismo nivel de vida que se les había prometido. Es como si, por ejemplo, les pagasen un salario mínimo y no el salario completo que les correspondía, con lo cual tenían derecho a quejarse. Vamos a concluir este vídeo con esta imagen tan bonita del Ramesseum para que veáis, os hagáis una idea un poco de cuál es esta situación geográfica en la que están ocurriendo toda esta situación. Como podéis ver, este es el templo de Ramsés II, está bastante destruido, es el templo al que van en el día 11, en el segundo de esos días de las reclamaciones. Aquí tenemos el pilono de entrada del templo, que está bastante destruido, y esta parte que veis aquí rectangular es el templo en sí. Como podéis ver, nos queda solo la parte central. Esta parte que veis aquí, de hecho, es la parte que tiene el famoso techo astronómico, del que también os quiero hablar en algún otro vídeo. Pero todo lo que tenemos aquí alrededor, que podéis ver que está de hecho construido en adobe, no en piedra, son almacenes. Estos eran los almacenes donde se guardaban todos estos recursos que se utilizaban, entre otras cosas, para pagar a estos trabajadores de Deir el-Medina. Nos dicen que estos trabajadores vinieron al muro meridional, es decir, al muro sur del templo. El muro sur
es este muro de aquí, a la entrada del muro sur. Como podéis ver, hay aquí una entrada. Probablemente esta era la parte en la que estos trabajadores se colocaron para hacer este tipo de reclamaciones. Y bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido, que lo hayáis encontrado interesante. Es siempre muy bonito acudir a los textos originales y ver exactamente cómo aparecen todas estas cosas de las que oímos hablar en documentales, en distintos vídeos, ver realmente cómo están escritas y qué aspecto tienen los documentos originales. Así que seguiré haciendo vídeos de este tipo para compartir todo esto con vosotros. Y nada, lo dejamos aquí, espero que tengáis un muy buen día y nos veremos próximamente en una nueva charla en la Casa de la Vida. Hasta pronto.